Buenas tardes para todos. Nos encontramos como todos los jueves en este espacio que el Señor nos regala en intimidad con Jesús. Y en esta tarde lo queremos dedicar al Instituto Mariano Evangelizador. Y por eso nos acompañan y son bienvenidas la hermana Oneida Reyes y la novicia Analía Charmel. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, hoy, como van a notar, fallaron los músicos, entonces vamos a hacer el esfuerzo de, junto con ustedes, hacer este canto y esta invocación para que el Señor se haga presente en nosotros. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí porque, como dice la palabra, donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está el Señor. Y como les decía, hoy compartimos con las hermanas del Instituto Mariano Evangelizador. Y vamos a conocer precisamente sobre ellos. Para muchos conocidas, es posible que para algunos no. Algunos identifican a las hermanitas vestidas de azul y hasta ahí. ¿Qué es el Instituto Mariano Evangelizador? Un saludo a todos, Dios les bendiga y fortalezca en la fe, y siendo agradecidos con Dios porque es el que nos permite pues encontrarnos en esta tarde. Nosotras como evangelizadoras marianas, ¿no?, del Instituto Mariano Evangelizador, somos de fundación diocesana, un instituto nacido acá en las tierras de Falcón y para el servicio también de acá de Falcón. Entonces, por ello, ya usted decía, ¿verdad? Muchos hermanos nos conocen por nuestra vida de parroquias, en algunas u otras actividades, por esa diocesanidad que tenemos desde el Instituto Mariano Evangelizador. ¿Cuándo fue su fundación? ¿Quién lo funda? ¿Fecha? ¿Cuántos años tiene? No ustedes, sino el instituto. Bien. En este caso, por eso estamos acá, pienso yo, ¿verdad? Porque ya estamos próximos a celebrar los 37 años, 37 aniversario del Instituto Mariano Evangelizador. Fue un 7 de octubre del año 1983 cuando se da inicio a esta experiencia pues de esta fundación diocesana, siendo en aquel entonces el obispo Monseñor Ovidio Pérez Morales, él siendo obispo de acá de esta iglesia particular de Coro, se puso, ¿verdad?, digamos, primero en la oración, luego buscó personas que le fueran orientando, le fueran ayudando, entre ellas están las siervas del Santísimo, que fueron un apoyo con él para dar inicio. En toda esa preparación se fue dando también la invitación a aquellas jóvenes que quisieran tener esta experiencia, ¿no? Entonces estamos hablando del año 1983. Para entonces, al ir llegando las jóvenes, ya se decide tener entonces la fundación el 7 de octubre, acá en Coro. Muy bien. En el inicio, siempre preguntamos, estuvimos con la Sociedad Cristo Joven y bueno, ya son 37 años, ya es un camino de vida. ¿Conoce de ese aspecto fundacional que fue lo más complicado, lo más difícil? No es fácil fundar.
y no es fácil hacer camino de fundación. Sin embargo, cómo se fue configurando, ya tenían estatutos, ya tenían escrito de cómo era que iban a hacer, cómo se da esa experiencia de fundación. Bueno, ya yo llego en el tercer grupo, no estuve en aquel inicio, pero sí, por supuesto, la historia, dicen las hermanas, ¿verdad? Fue con un grupo de cinco jóvenes que fueron entonces llegando. Conjuntamente con esta hermana sierva, Sorana Rosa, empiezan esta experiencia sin nada, ¿no? No tienen estatutos, no tienen lineamientos, fueron haciendo el camino, ¿no? Por eso también son esas pioneras, por supuesto que conjuntamente como señor Ovidio, que para él, y todavía, para él eso es innato, como que innato en él, o certeza de que es una necesidad, una prioridad en una diócesis, una fundación diocesana, porque él dice, su pensar es que así como hay un seminario diocesano, ¿verdad?, que se forman nuestros jóvenes muchachos para sacerdocio, de igual manera tiene que haber la vida religiosa. Dice, no se concibe una diócesis sin la parte religiosa diocesana, y por eso inicia esta experiencia. Ya luego entonces se van uniendo, en aquel entonces la diócesis de San Carlos también se unió a esta experiencia, y así, digamos que entre estos dos obispos iban haciendo esa experiencia. Entonces allí empiezan a escribir cómo sería toda la parte de reglamentos y constitución. Podemos decir para todos, efectivamente toda fundación comienza con una experiencia, no con un escrito. De pronto la base, por supuesto, de cualquier experiencia de fe y religiosa es el Evangelio, y la inspiración es Jesucristo. Pero no se hace, no es que se sienta el fundador a pensar, va a ser así, va a ser asado, no, hay una visión inicial que nosotros llamamos de alguna manera carisma o espiritualidad, que es lo que inspira al fundador en el porqué. Ya nos decía la hermana Oneida que la visión era, bueno, si hay el seminario que es para varones, pues tiene que haber una oportunidad también para las mujeres en consagración. Estamos hablando del 83 y obviamente la experiencia religiosa femenina en la diócesis sigue siendo las hermanas agustinas, ¿verdad?, con más tradición, las hermanas siervas del Santísimo, que son las que ayudan en ese sentido. Estaban en aquel momento las misioneras de acción parroquial, creo, hacia la sierra, estaban las eucarísticas en la curia. Sí había un poquito de información, incluso a las salesianas que todavía están y son más grandes, Dios mío, si se me olvidan y me escuchan, me matan. Y estaban también las dominicas, misioneras de Cabure. O sea que sí había una opción, solamente que me imagino que él las veía como obispo titular. O sea, son opciones que tienen vida en Coro, pero con arraigo en cualquier parte. Y me imagino que cuando dice que es para la diócesis y son de Falcón, para Falcón, que en algún momento se había escuchado eso, es porque había la necesidad de ofrecer una posibilidad a las mujeres. ¿Qué le inspira? Podemos hablar ya en el aspecto fundacional de para qué las pide, para qué las quiere, un poco del carisma. Eso es posible ya desde el principio, porque es lo que inspira el Señor en el corazón del fundador. Sí, incluso esto de que con las demás hermanas, con las demás congregaciones, bueno, ya dije, ¿verdad?, se buscó apoyo en las siervas, pero también en las demás hermanas, ¿verdad?, en las demás congregaciones. Y él decía, o sea, no es para que ya no van a existir, no van a estar las demás congregaciones, no. Por supuesto que son esa rama, ¿verdad?, de riqueza que tiene la Iglesia, la vida consagrada a las religiosas. Pero veía esa prioridad, pues, de la vida diocesana. De ahí viene el carisma, ¿verdad?, la diocesanidad. O sea, nuestro trabajo es acá. Ya luego, como ya decía, en San Carlos, luego en Maracaibo, también podíamos apoyar, ¿verdad?,
pero sabiendo que somos de acá de esta diócesis, ¿verdad? Por eso en nuestra consagración decimos, ¿verdad? Estamos al servicio, estamos a las necesidades, a las prioridades de la arquidiócesis, ¿verdad? Y del obispo, o sea, no el que esté. Se fue Monseñor Ovidio en aquel entonces, llegó Monseñor Líquer, ahorita Monseñor Mariano, y ahí están las evangelizadoras marianas para este servicio, porque nuestro carisma es la diocesanidad, trabajar acá en la diócesis. Exacto. ¿Hay algunas otras experiencias de fundaciones diocesanas? Claro, que no sean, digamos, desprendidas, así como ya decía San Carlos y Maracaibo. ¿Hay algunas otras experiencias de fundación diocesana que ustedes conozcan? Sí, en muchas diócesis hay esta experiencia, ¿verdad? A lo mejor sí también tienen un poco de no ser diocesanas como tal, ¿verdad? Si no irse extendiendo luego. Pero sabemos también de la Iglesia que tenemos la realidad de las vocaciones, ¿verdad? La respuesta ahorita es por toda la realidad que tenemos de familia, de nuestras culturas o a nivel de todo, ¿verdad? La crisis también abarca esta parte que son diocesanas, ¿verdad? Porque también se nos pide ser un número mayor para ser pontificia, en este caso, ¿no? Lo cual que por los momentos, o sea, siguen siendo diocesanas. Por eso digo que son muchas diócesis tienen esta experiencia. Que, como ya decíamos, surgen como respuesta a la necesidad particular. Podemos decir que hay vocaciones femeninas, pero que igual algunas tienen la experiencia con las hermanas eucarísticas, que estuvieron y ya no están en coro, algunas con las salesianas, en fin. Al final es un tema de llamado, de vocación y de espiritualidad. También cada uno, como dice Pablo, con el don y la vocación que ha recibido. ¿Qué obras directas, dónde está la casa central, qué obras directas tiene la comunidad? Acá en Coro estamos en la casa central y conjuntamente con la casa de formación, ¿no? Ahorita estamos en la calle Toledo con Josefa Camejo. En toda esa esquina está la casa nuestra acá en Coro. Luego la otra experiencia está en Yaracán, que es la casa Guadalupe, donde también llevamos una experiencia de allá de la zona, ¿no? Porque también no es solamente de Yaracán, sino que también estamos llamadas y ha sido la experiencia de años en la zona este 2, como decimos, de llevar también una pastoral, un trabajo desde Casa Guadalupe. Entiendo que en este momento, pues aparte de la parte del servicio, de muchos servicios que ya vamos a mirar eso, está la parte de la educación, ¿sí? También, digamos que esta experiencia surge también como necesidad, ¿verdad? Porque ya lo decía, ¿verdad? El instituto está llamado a estar presente en las necesidades y prioridades de la Iglesia, de acá en Coro, de nuestra diócesis. En este caso se inicia esta experiencia con la educación, que no la teníamos en los primeros años, ¿verdad? Y incluso muchos nos dicen, es que se metieron con educación y hay otras congregaciones, ¿no? Pero bueno, tenemos que reconocer que todas, o sea, yo creo que todas las fundaciones siempre van sufriendo algunos, no cambios, sino que precisamente por responder a ciertas necesidades se abren a la experiencia de ampliar un poco el espectro o el servicio que tienen desde la comunidad a la que sirven. No, y todo el trabajo que luego también de evangelización que uno lleva allí, porque es desde niños hasta los adultos, porque representantes y los padres, ¿no? Y tan así que bueno que fue por Yaracán, ¿no? Que se inició esta experiencia, porque ya allí había ese colegio y luego, bueno, los que lo atendían, los que los tenían, ya no podían continuar llevándolo. Entonces por eso ellos hablan como Monseñor Ovidio y le dicen la posibilidad, como ya las hermanas estaban en Yaracán, la posibilidad de que la hermana lo asuma. Y así fue. Luego, bueno, ha sido una experiencia desde preescolar hasta quinto año. El colegio
toda la costa Toda la conoce costa. a las hermanas y las hermanas conocen toda la costa. Sí, señor. Se trasladan hasta ahí, hasta Yaracán. Desde acá de Mirimire, de Cucaca, Chichiriviche, hay jóvenes allí. San Juan tuvo San también. Juan también ha tenido la experiencia allí. Luego entonces acá en Coro es desde Yaracán también, porque entonces allí en Yaracán sí tuvo la iniciativa de tener un maternal. Pero como la zona, la comunidad no era para ellos una necesidad, entonces quedó el maternal así sin niños. Entonces, bueno, en conversaciones con la Asociación Venezolana de Colegios Católicos, ellos dijeron que sí, que se podía trasladar a Coro. Y se inicia entonces acá en Coro, en la calle Colón, entre Libertad y Mapararí, que allí está el maternal, y se reciben niños desde 6 meses, hasta ahorita que estamos en 6º grado. O sea, Que ha sido un proceso de crecimiento también, porque empezó maternal, entiendo, y en la medida en que iban avanzando, van abriendo los espacios para... Cada año se va para abriendo luchar. el otro. Pero es una extensión, se puede decir así, una extensión, o ya es independiente. Sí, ya es independiente. Ya es independiente. En un inicio sí fue, pero ya no. Ya es Sí, independiente. pero es una experiencia, verdad, que hermosa, porque es trabajar con los niños, con los jóvenes, con los padres representantes, Claro, de toda porque la además familia. es todo el elemento vinculante del ambiente que circunda al niño que ustedes reciben, pues iluminar toda una realidad que hay. Pero mis apuntes, ¿verdad?, que no son muchos, dicen que también estuvieron por la sierra. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí. Bueno, hermosa, por supuesto, ¿no? Yo añoro mucho esa experiencia, porque fue una experiencia misionera, digamos, ¿verdad? Una casa de misión. La sede de la casa era en Aracua, ¿no? Allí también, ¿verdad? Monseñor Lique nos pidió la posibilidad de que tuviéramos esta experiencia allí de preparación hasta que llegara el sacerdote, ¿no? En preparación para hacer parroquia. Y esa fue la experiencia. Igual, ¿verdad? Es tener allí, incluso luego ya después de un año evaluando el trabajo, algunas personas nos decían, ¿verdad?, parte de las anécdotas que siempre hay, ellos se preguntaban cuando llegamos nosotras allá, pero bueno, ¿qué van a hacer esas hermanas? No hacen misa, no bautizan, no hacen nada, o sea, ¿qué quieren hacer aquí? Entonces, bueno, ya después de un año, la pregunta era, ¿qué no hacen las hermanas? Claro, que sí, el tema. Porque fue una experiencia también de niños, de jóvenes, de adultos, de misioneros, en las comunidades, la celebración de la palabra los domingos, cuando el sacerdote no podía llegar, porque en ese entonces pertenecía a la parroquia de San Luis, su parroquia, era por parroquianos. Exactamente. Pero bueno, el trabajo ese sirvió precisamente para preparar el camino de hacer parroquia. Sí, hasta allí, que llegó el sacerdote y ahí... Sí. Pasaron algunos 2, si no estoy mal, antes de que fuera ya elevada a parroquia. Y es parroquia eclesiástica San Francisco. Francisco de Asís, sí, sí. San Francisco de Asís. ¿Y qué se desprende? Antes la parroquia era muy extensa, porque la parroquia San Luis iba por ese lado hasta Aracua, por el otro hasta Pecaya. Después se desmembra y sale la parroquia de la Santa Cruz, de la Cruz de Taratara. Y la última parte que se desprende es precisamente para hacer parroquia Aracua. Muy bien, vamos conociendo a las hermanas, los chicos no terminan de llegar, entonces no podemos cantar porque ya lo hicimos. Vamos a conocer a Analía, ¿verdad? Porque si no se van a preguntar, ¿y esa otra señorita que decía ahí? Que dijimos que era novicia. Analía, ¿cómo conoce esta obra? ¿De dónde es Analía? Bueno, buenas tardes. Yo soy de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Cumareo. Conozco a las hermanas del instituto desde mi movimiento, el movimiento de la Juventud Evangelizadora Falconiana, que es asesorado por las hermanas, y de ahí, bueno, las conozco y empiezo a comenzar mi proceso vocacional a partir del año 2016. Muy bien. ¿Cómo ha sido, qué te llamó la atención
¿El caminar de las hermanas? ¿El vestido? ¿O cómo sería? Bien, no, más que todo me llamó la atención el carisma, ¿verdad? Es trabajar uno desde su iglesia, es conocer la realidad que tiene nuestra iglesia de coro y bueno, donarme y consagrarme para al servicio de esta iglesia de coro. Vocacionalmente, ¿verdad? Y como ella está más fresca que la hermana, Oneida, en la casa, fue fácil decir, me hago religiosa, quiero ser religiosa, para ti. Bueno, eso es un camino de discernimiento, ¿verdad? Por eso uno pasa por las etapas de formación, y bueno, y ahí uno va discerniendo lo que el Señor quiere para uno. Claro, eso lo hace uno, pero la familia que está detrás dice, a veces dicen, muchacho, ¿cómo vas a ir al seminario? ¿Por qué vas a hacer eso? Yo quiero nietos y ¿cómo es el asunto? La familia, ¿cómo fue ese tema? Bueno, mi familia, bueno, la única que sabía desde mi proceso vocacional era mi mamá, era la que me daba permiso para asistir a las convivencias y todo eso. Faltando una semana a mi ingreso fue que yo les dije a toda mi familia y ellos decían, bueno, yo no creo que Analías llegue, eso va a durar un año en su proceso y luego se regresa a la casa, porque no creían pues que yo iba a seguir mi proceso. Y bueno, y el que más se me hizo difícil fue a mi papá, que mi papá no es de asistir a la iglesia y eso. Y entonces, él lo único que me dijo, bueno, si esto es lo que te hace feliz, pues hágalo. Incluso, bueno, una anécdota, hace como 2 años lo llamé y él me preguntó, ¿y ya te colocaron la sotana? ¿Verdad? Entonces, yo le dije, no, papá, la sotana es para los hombres sacerdotes, los seminaristas. Yo uso hábito. Bueno, también tenía que iluminar esa parte, ¿verdad? Que no se conoce, porque es verdad que en algunas zonas nuestras no hay tanta cultura religiosa. Igual creo que de alguna manera nos pasó a todos. De pronto a la hermana Oneida pudiera pensar que no, porque no sé si estará bien decir, pero antes había un poquito más de cultura religiosa en la familia. ¿Pudo ser así? Sí. Somos parroquianos, porque yo también soy de Cumarebo, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Cumarebo. Y mi experiencia de familia sí es muy religiosa, ¿no? Mis papás, yo muy de la Iglesia Católica, ¿no? De rosario de todos los días, de misa dominicana y todo lo que las exigencias de la Iglesia. Sin embargo, por supuesto que, como ya decía, no es fácil como que aceptar en un primer momento, al decir yo voy a ser religiosa, ¿sí? A pesar de que mi vida era la iglesia, ¿no? Porque desde pequeña, después de recibir los sacramentos, allí me quedé. Luego también la experiencia del párroco, en aquel entonces Jesús Zárraga, era un párroco misionero, ¿no? Y entonces esa experiencia de estar con la gente, de ir a los pueblos, a las comunidades semanalmente, teníamos las misiones cercanas y lejanas, así le decíamos, ¿no? Para ir a los pueblos. Y yo fui viendo que esa necesidad que había de también que yo podía dar más. Y una manera de dar más era consagrándome a Él, ¿no? Ya después también de todo un camino, también con la experiencia del movimiento de la JEF. Pero sí, al momento de decir, bueno, mi papá me dijo, bueno, es con Dios que se va a meter, así que piénselo, porque eso es algo serio. Si usted va a ensillar ese burro, lo tienen que echar a andar. Sí, y mi mamá más tranquila, y ella sí, bueno, me apoyó también, y mis hermanos también estuvieron muy de acuerdo con esta decisión. Muy bien, ahora que lo mencionaba, porque igual uno conoce en su proceso de formación toda la espiritualidad y los movimientos que se suceden en la arquidiócesis y los que llegan por otras espiritualidades, pero ciertamente el acompañamiento a los jóvenes desde el grupo JEF, ¿sí? Que en algún momento y quizá ya después, bueno, yo estuve fuera, volví y me perdí en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo va el camino del JEF? ¿Se mantiene? Porque antes había todo un movimiento. Cuando no era punto fijo diócesis aún, todo era el movimiento JEF. Sí, ¿verdad? Bueno,
es la realidad de todo movimiento, de todo grupo, ¿verdad? Que hay un momento donde está el pico, luego, bueno, disminuye. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Porque, como usted decía, en la diócesis de Punto Fijo, cuando no era diócesis, existía la JEF, era digamos como que el centro de toda la actividad juvenil. Y aquí en el coro no había todavía. Y sí, ahorita actualmente no está presente, activo en la diócesis de Punto Fijo, y aquí en coro sí están en la parroquia Santa Mónica, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en Cumareu, y en un grupo nuevo en San Judas Tadeo. Entonces, estamos así, como todos los jóvenes se nos han ido del país, toda esta realidad, pues se han quedado los chiquitos, y siempre se trabaja con eso, porque Monseñor Ovidio, cuando estuvimos en el aniversario número 30 del movimiento, él nos pidió que trabajáramos con los niños, con los adolescentes, en la etapa del pre-jef, porque él nos decía, nadie se queda chiquito, entonces vamos a comenzar a trabajar y a ser los líderes para que ellos sean los que nuevamente activen el movimiento en la arquidiócesis. Bueno, tan así que, bueno, los dos son fundados de Monseñor Ovidio, ¿no? Tanto el instituto como también el movimiento. Y bueno, por supuesto que ha sido también una riqueza para nuestra iglesia de coro, este movimiento. Tantas experiencias, ¿verdad? De campamentos, de experiencias de encuentro con jóvenes, y muy masivo, ¿no? En muchas parroquias. Pero como todo, ¿verdad? La crisis también le llegó también a nuestra iglesia, y también en esta parte de los jóvenes. Tan así, bueno, que ahorita mantenemos la comunicación a través de los medios, pero después, también debilita mucho. Claro, y como decía Monseñor Ovidio, decía Analía, pues si los niños no se quedan niños y crecen, los jóvenes también crecen y hacen sus vidas. Y lo importante es que uno reconoce en ese caminar de fe a mucha gente en la costa, en Punto Fijo, que ya son padres de familia, que tienen otra historia, pero que su corazón está precisamente donde nacieron a la fe, o donde vivieron con mayor expresión su fe, que era la Juventud Evangelizadora Falconiana, que es el grupo JEF, y que obviamente dinamizaba en aquel momento casi que toda la misión de la diócesis. O sea, el JER tenía que estar en comunión con la planificación JEF, todos los movimientos iban en función de ello. Ciertamente lo conocido fue interesante. Ahora bien, a veces la gente piensa que es que los sacerdotes y las religiosas plin, plum y ya, ¿verdad? Ayer compartí antier en una emisora de radio un poco de esa humanidad y de ese crecimiento. Ninguno de nosotros cuando fue bautizado le asignan y le dicen usted va a ser. No, es un camino, es un proceso, una formación, son muchos años de formación. ¿Cómo es el proceso de formación dentro del instituto? ¿Cuáles son las etapas para decir, bueno, quien quiere ser tal día ya se consagra? Bien, las etapas de formación se dividen en cuatro etapas, ¿verdad? Que está el aspirantado, que es donde las muchachas comienzan a asistir a las convivencias vocacionales llamadas Ven a Casa. Ese proceso de aspirantado dura 1 año. Luego de ese proceso, bueno, se hace la entrevista con la superiora y ella le da la fecha de ingreso, o sea, bien, si la joven está decidida a ingresar. Luego del proceso de aspirantado, comienza una etapa de proceso de postulantado, ¿verdad? Donde las jóvenes comienzan su proceso con más profundidad de discernimiento, con miras al noviciado, que es el segundo. Ese proceso, el aspirantado es desde fuera. Sí. Van a convivencias. Ya el postulantado viven en la casa de formación. En la casa, ¿no? Sí, en la casa de formación están las muchachas del postulantado. Bueno, ahorita tenemos una experiencia de que tenemos 2 aspirantes, pero ellas, con toda la situación que vivimos en nuestro país, pues ellas están viviendo su proceso dentro de la casa.
Bueno, pero es un caso excepcional dado por la situación que tenemos. Igual viajar, venir una vez al mes, cada 15 días, sería complicado, pero es un tema excepcional. Lo normal es que el aspirantado sea desde fuera, porque es de discernimiento más bien. Esos dos procesos, faltan dos. Bueno, luego del postulantado se entra en la etapa del noviciado, que son 2 años. El primer año se ven las constituciones del instituto, los reglamentos. En el segundo año de noviciado es más con miras a las primeras profesiones, a los votos temporales. Y también se tiene un tiempo de experiencia fuera de la casa de formación. En este caso se haría en la comunidad de Casa Guadalupe en Yaracal. Y luego del segundo año de noviciado se hacen los primeros votos temporales. ¿Qué etapa o cuántos años duran? ¿Se renuevan? ¿Es una sola vez? Antes de la consagración definitiva, ¿cómo se llama? Sí, consagración definitiva. Esa es la etapa del juniorado, que es después de los primeros votos y se va renovando cada año. En este caso sería el 7 de octubre, fecha aniversaria, se renuevan los votos. ¿Cada cuánto lo renuevan? ¿Por cuántos años? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuántos? Los primeros es por 1 año. Luego cuando se llega a 3 años de renovación, se renueva por 2 años y por otros 2 años más. Ok. ¿Cuándo llegan a la consagración definitiva? ¿O siguen renovando? En 6 años. 6 años para la profesión perpetua. Profesión perpetua es el término dentro de la comunidad. Muy bien. Y en ese proceso, los estudios, la parte académica, porque esa es la estructura de la comunidad. Durante ese proceso, ¿cuáles son los estudios que hacen? ¿Tienen posibilidad de hacer un estudio fuera? ¿Cuál es la preparación? Bien, dentro de la formación se ven temas espirituales, humanos, cristianos, y bueno, también se tiene la experiencia de el IFAC en el seminario. También las muchachas estudian ahí en el instituto del IFAC. Estudian filosofía. Ajá, Okay. sí, filosofía. Okay. Y Sí. luego del proceso luego de los votos, en la etapa del juniorado, sí se da la vocación profesional, las clases profesionales en la universidad. Ok, sí hay opción a estudiar carreras afines a la necesidad, me imagino, de la misma comunidad y del servicio que están prestando. ¿Sí? ¿Algún otro servicio fuera? Hablamos del colegio, hablamos del servicio de preparación para parroquia, en el servicio de misión parroquial. En esa disposición de la diócesis, ¿hay otros servicios en la estructura diocesana que puedan prestar o que hayan prestado? Sí, por supuesto. En cuanto a la curia, por ahí en la curia nunca puede faltar una azulita. Siempre hay alguna de las hermanas. Además que es lo más lógico, el servicio es diocesano. Sí, por supuesto. Ajá. Y por ello, bueno, hemos prestado nuestro servicio también a lo que el obispo también nos ha pedido y que podamos, ¿verdad? Porque sabemos que al ser diocesano, al tener las prioridades de nuestra iglesia particular, son muchas las necesidades, pero entonces allí se va también en conversación con el obispo. En este caso, bueno, muchos me conocen del servicio de misiones, que estuve unos cuantos añitos, y bendito sea Dios, ¿verdad? Hasta que, bueno, como soy mariano, sí ya le renuncié. Aceptó, porque ya era mucho tiempo. Y de todas maneras hay que decir que como Monseñor Líquer era muy difícil renunciar. ajá, Si él decía que no, era no, y si lo estás haciendo bien, quédate ahí, pero ¿para dónde vas? Sigue ahí. sigue ahí. Entonces, bueno, allí en el servicio de misiones, de catequesis, la misma Cancillería, también hemos prestado el servicio. Ahorita como Monseñor, desde que llegó, bueno, ha tenido el llamado, tanto él como también la necesidad que tenemos en nuestra arquidiócesis de un plan pastoral. Entonces, por ello, él
pues no nos podíamos quedar por fuera. Entonces, ahorita en sí estamos la hermana Nelly y yo, ¿no? En el equipo de edad, ¿verdad? El equipo diocesano de animación pastoral. Pero en sí estamos todas, ¿verdad? Porque todas estamos llevando esta tarea también, y de igual manera las hermanas que están en Casa Guadalupe. Ellas llevan también la animación tanto en la parroquia como en la zona, ¿verdad? Porque es ese trabajo, pues, de ir en comunión tanto con el obispo, con esta iglesia particular y con todas las parroquias en este plan pastoral. ¿Verdad que es una experiencia muy hermosa? A lo mejor, ¿verdad? Y a lo mejor lo hemos escuchado, muchos de los que nos están siguiendo, también de que es lento, de que es un proceso, bueno, que todavía no se le ve, pero sí, por supuesto que trabajo porque a lo que estamos llamados de tener una comunión de espiritualidad, ¿no? Tiene que ser así, o sea, es como un camino, ¿verdad? Vamos haciendo el camino poco a poco. Exacto. Y el camino comienza con un primer paso. Ciertamente no hemos tenido la oportunidad, quizás el próximo jueves. El tema es precisamente el plan pastoral, para que se conozca qué es y hacia dónde va efectivamente, porque la hermana no podía hoy, entonces dijimos, bueno, pero no se escapan, entonces adelantamos, porque ciertamente próximamente las hermanas, como dijeron, estarán de aniversario. Próximamente entiendo que la señorita novicia Analía pasa a hacer su los primeros votos temporales, ¿se llaman? Sí, temporales. Sí, los primeros votos temporales, y bueno, queríamos compartir con ellas esa experiencia. ¿Qué es lo que más ha marcado a la hermana Oneida en su servicio diocesano? La misión, porque fue la experiencia que Dios me regalaba, ¿no? Desde, digamos, de ese proceso que decía desde mi parroquia, luego ya al conocer las hermanas, porque también fue una experiencia así de que yo ni sabía que no mucho que existían. En Cumarebo teníamos la experiencia con las carmelitas que estaban en la casa hogar, y bueno, no me llamaban la atención. Sin embargo, después, buscando como que analizar esta mi vocación, el mismo Señor se encargó de ponerme a las hermanas en el camino, ¿no? Y yo digo que fue porque era como para continuar ya la experiencia que tenía de parroquia en la arquidiócesis, porque luego ya desde el instituto continuó, o sea, con el camino, continuó esa misión de llevarla acá en las parroquias donde me llamaron. ¿Qué lugar no ha conocido la hermana en misión? ¿Qué le falta? ¿O ha podido decir que, como diríamos el señor Líquel, ya le he dado 4 vueltas a la diócesis? Sí, a la diócesis. Bueno, yo creo que es difícil, como que tendría que volver a pensar, porque sí, porque la zona oeste, a lo mejor de repente un poquito menos, para allá, para la parte de Bariro. Sin embargo, hace como 4 o 5 años, en Semana Santa fui a Bariro y me enviaron para Guajiro. Y ahí Guajiro, bueno, para adelante, que son otros pueblos que uno de los ni se imagina. Claro, el tema es que Guajiro es casi que el límite con el estado Lara, por sí, esa zona. Sí, señor. Pero que de la carretera nacional, de la entrada del desvío, queda muy lejos. Muy lejos, sí, señor. Sí. Igual Pamasola, uno a pie llega a Yaracuy. Sí, hay que pasar el puente, es más fácil. Sí, pasar el puente. Es más fácil. Pero ciertamente la riqueza de la experiencia de las misiones que siempre tuvimos, y era parte del proceso de formación nuestro también, sí. La misión cuando estábamos en vocacional, íbamos a misiones de Semana Santa, de agosto, en diciembre. Llegó un momento en que las de diciembre nos las dejaron a nosotros como parroquiales, sí. Íbamos a nuestras parroquias y a cualquier comunidad, pero lo más rico era poder saber, sí, ibas a un mensaje, pero toda la posibilidad que te dio de recorrer, sí. La diócesis, sí. Eso era una experiencia muy hermosa. Tanto acá, porque es el encuentro, ¿verdad?, con las familias,
cómo no hablar también de las jornadas misioneras del 12 de octubre, que también fue una experiencia y tiene que seguir siendo, ¿verdad?, en nuestra arquidiócesis, de ese encuentro con las familias. Y luego también con las obras misionales pontificias, que también ha sido una experiencia hermosa, de ir al Amazonas, que ha sido también una experiencia que marca, ¿verdad?, y lleva a uno como que, bueno, dar más la vida, ¿no? Ahorita el lema de este próximo octubre misionero, la vida es misión, ¿verdad? Y eso lo podemos decir todos los bautizados y convencernos de eso, la vida es misión. Claro, y es interesante, la vida es misión, porque pensamos que, sí, es verdad, hablamos de esas adyentes, de que ir, de hay que ir, pero en este momento no se puede ir, en este momento no se puede salir. Estamos haciendo el papel de Santa Teresita del Niño Jesús. Exactamente. Que oró, ¿verdad?, por las misiones y es patrona de las misiones. Es la patrona de las misiones y nunca visitó una casa. Entonces, pero era la oración y la entrega que ella tenía por la misión. Pero lo digo porque la situación pandémica, pero podía decirnos, y podíamos decirnos nosotros mismos, no pueden ir a misionar. Pero es que la vida del cristiano, donde se pare, donde se plante, en su trabajo, en lo que hace cada día, es misión, porque siempre habla que hablar de Jesucristo. Analía, sabemos que es más corto el tiempo de su paso, ¿verdad?, porque eres novicia, ya la hermana tiene muchos años en la comunidad, ella es joven, solamente que tiene mucho tiempo ahí. ¿Qué ha sido la experiencia más significativa de este proceso de formación? Bueno, trabajar con los jóvenes. Siempre mi campo, digamos que mi fuerte, siempre ha sido los jóvenes y los adolescentes, los niños. Y bueno, desde la experiencia de la JEP, bueno, porque mi apostolado va dirigido a los jóvenes de la JEP, y bueno, desde ahí, porque es sentir a los mismos muchachos que la misma experiencia que yo sentí, pues hacerlos que ellos también lo vivan. Entonces, eso ha sido como que mi experiencia. Ellos siempre me han acompañado en todo este proceso de discernimiento vocacional, de experiencias. Muy bien. Sí, sabemos que, bueno, hay muchas ocupaciones que siempre están en actividad. Si alguna parroquia quisiera abrir la experiencia de presentarle a los jóvenes el movimiento, hay posibilidad en este momento. No, obviamente estamos en pandemia, pero eso, ¿cómo es posible retomar eso para alguna parroquia que no tenga jefe? Sí, claro, se comienza con la animación, o sea, se convoca a los jóvenes, luego les hablamos del movimiento, les presentamos el carisma, y bueno, desde ahí ellos se van reuniendo en continua formación, ven los estatutos del movimiento, y así cada día van formándose. El proceso de formación para luego consagrarse o hacer la juramentación de la JEP dura 6 meses. En esos 6 meses ellos, en conjunto con el sacerdote, se están reuniendo, y luego de eso, más que todo en la fecha aniversaria, que es el 7 de junio, ellos ahí hacen sus promesas de la JEP. Muy bien, vamos a comenzar en este momento. Comenzamos con una escuela teológico-pastoral para adultos, y la experiencia ha sido acogida, interesante. Tenemos por Facebook, por lo menos hay 107 personas en esa experiencia que comenzamos este lunes con Biblia. Ahora en octubre deberíamos comenzar una experiencia de escuela para chamos que va de 12 a 17. Entonces, de una vez les hago la invitación, y después hablaremos de eso, que alguno de la temática que les vamos a proponer sea conocer la espiritualidad del movimiento, y así poder brindarles a los chamos el conocer. Es verdad que por la experiencia precedente, nosotros tenemos el oratorio, están los niños de la infancia y adolescencia misionera, están los jóvenes que han hecho una experiencia llamada Bartimeo, pero necesitamos darle más posibilidad para que cada uno se descubra en ese espacio. Y en eso también la posibilidad de que si hay
grupo, cuando se vaya viendo la experiencia, ¿verdad? De la experiencia de algún joven, que pueda ir como que uno dándole el material para que vaya conociendo el movimiento, también es factible. Así es la experiencia ahorita, por ejemplo, el punto fijo. Perfecto. Que ellos están también, como dice, querer reiniciar el movimiento. Y bueno, le hemos ido enviando algún material, cosa de que ellos vayan conociendo y vayan también transmitiendo. Ok, perfecto. Es bueno saber eso, porque ya tengo una candidata para que vaya a formarse en ese espacio. Este espacio se llama En Intimidad con Jesús. Y es en intimidad con Jesús porque lo que somos y hacemos se lo presentamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que nos ha llamado y que nos ha invitado a ser parte de esta misión y que nos ha ayudado a reconocer nuestro bautismo y a servirle con alegría. Por eso nos vamos a disponer ahora a invitar al Maestro que se haga presente y a él le ofrecemos al Instituto Mariano Evangelizador hoy las intenciones de ustedes, de las hermanas, de todos los jóvenes que hacen parte de esta experiencia JEF, de aquellos que la han vivido durante todo este largo peregrinar del movimiento, y ofrecemos al Señor eso, nuestra historia. La hermana le toca cantar, entonces vamos a pedirle que ella invoque el Espíritu Santo, ¿verdad? Con un cantico. Analía enciende la luz y el Señor se hace presente. Muy bien. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bendito y alabado sea Jesús en esta tarde. Hoy reconocemos tu presencia amorosa, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Pastor. Bendecimos en esta tarde tu nombre, te damos gracias por el llamamiento que nos has hecho. Te presentamos lo que somos y tenemos. Te reconocemos como nuestro alimento, como el que nos ha llamado a participar de la misión. Te bendecimos por el don de la vocación a la que nos llamas y a la que nos permites seguirte y servirte con alegría. Te bendecimos en esta tarde por la inspiración para nuestra iglesia de esta experiencia del Instituto Mariano Evangelizador, a quienes proponemos hoy a tus pies, hoy postrados ante ti, te proponemos los proyectos, los miembros, los aspirantes, la novicia. Proponemos, Señor, todo lo que guarda cada uno en su corazón. Tú les has llamado, tú les conoces,
Tú sabes de sus necesidades, tú sabes de sus alegrías, de sus tristezas, de sus angustias. Hoy a cada una de ellas las proponemos a ti. Sigue iluminando sus corazones, sigue bendiciendo sus pasos, iluminándolos para que puedan permanecer fieles y firmes en el seguimiento y en el llamamiento que les has hecho. Que María, nuestra Madre de Guadalupe, inspire siempre su caminar. Que María, nuestra Madre de Guadalupe, les conceda la gracia y la fortaleza para el anuncio, para seguirte sirviendo, para ese sí generoso que les anime cada día a servirte más y mejor. A cada uno de ellas y por ellas, Señor, bendito y alabado seas. Señor, tú que esta tarde así lo has querido, así lo has permitido, de que estemos acá para adorarte, para alabarte y bendecirte por tantas maravillas que haces en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Alabarte y bendecirte, Señor, por cada uno de tus hijos, que en esta tarde también te alaban y te bendicen y te adoran desde las redes. Tú que bien les conoces, asístenos con tu gracia, con tu bendición. Darte gracias, Señor, porque eres tú el que nos das tantos dones, tantos carismas, para ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Por eso, Señor, al adorarte esta tarde, en tu presencia viva, gloriosa, resucitada en la Eucaristía, darte gracias por nuestra iglesia particular de Coro, con todos sus proyectos, con todas este plan de renovación pastoral, por nuestro obispo, por todos los sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos. Acá en tu presencia, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor. Haz tu obra, haz que podamos dejarnos guiar por tu Santo Espíritu y así poder cumplir la misión que nos encomiendas cada día. Tú conoces, Señor, nuestras limitaciones, sabes lo que necesitamos. Por eso, que tu misericordia, Señor, nos asista para así poder llevar a cabo la misión que nos encomiendas según tu agrado, según tu voluntad. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por tu presencia real y viva en la Eucaristía. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que se manifiestan cada día al despertar, a regalarnos una nueva oportunidad para ser fieles a ti, a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, también por llamarnos a consagrarnos a ti, a tu servicio en esta iglesia de Falcón. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los que se relacionan desde este instituto, a nuestros jóvenes del movimiento de la JEF, para que ellos cada día puedan sentir siempre tu invitación de seguirle y servirle desde su juventud en nuestra iglesia. También te alabamos, Señor, porque siempre en nuestro caminar estás presente, siempre te muestras fiel. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. También ponemos en tus manos, Señor, todos los proyectos de nuestra arquidiócesis para que siempre podamos cumplirlos y puedas darnos tu Espíritu Santo, que sea el que nos ilumine y nos guíe para cumplir tu voluntad. Amén. Te presentamos, Señor, también a todos los enfermos, especialmente aquellos que lo están a causa de la pandemia. Bendice, Señor, sus corazones, fortalece en el Espíritu. Aquí cuantos nos piden les tengamos presentes en nuestras oraciones. Bendícenos y santifícanos, Señor.
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bueno, últimamente nos despedimos de pie, porque así quedamos después de la presencia del Señor. Gracias, hermana Neida, gracias, Analía, por la oportunidad de conocerles un poco más, de compartir esta experiencia y hacer que nuestros fieles se acerquen también a ustedes. Gracias también a usted, Padre, por la invitación. Y bueno, a todos, Dios les bendiga. Que María, nuestra Madre de Guadalupe, nos dé su bendición también, nos acompañe en este caminar de fe, porque ella nunca falta. Así es. En nuestra vocación, en este llamado, en toda esta experiencia, está ella pues guiándonos y llevándonos hacia su Hijo Jesús. Así es. Bueno, que el Señor les bendiga, que María de Guadalupe sea su amparo, protección y compañía en todo momento. Y que el Señor les bendiga con muchas vocaciones. Feliz tarde para todos.